Ahora falta que me presente, a la jefa del Departamento de Historia, y me toca presentar a las personas que tenemos aquí, que bueno, es verdad que siempre nos viene muy bien que nos aporten su experiencia. Se trata de Rocío Arnal Lorenzo, historiadora, investigadora, con una larga trayectoria de investigación, con un amplio currículum, que no voy a exponer aquí, pero que vosotros os fijáis y que me vais a querer, pero y actualmente está trabajando en el proyecto Spiner, junto con el compañero que presentaré ahora, junto con Jaume, ¿no? Fundamentalmente sus investigaciones, las investigaciones de Rocío se han centrado en un tema fundamental, un tema muy doloroso, un tema que tratamos muchas veces en las clases de historia, pero claro, contarlo no es lo mismo que vivirlo, que es el exilio, ¿no? El exilio ya de por sí es un trauma, es un golpe muy duro, nadie sale ganando, todo el mundo sale perdiendo y evidentemente te vas porque la situación, te vas porque sí, no es un acto voluntario, es un acto totalmente involuntario al que te ves abocado porque tienes un presente muy negro, pero tampoco sabes cómo va a ser el futuro, ¿no? Porque el futuro va a ser muy incierto. No sabes de dónde vienes, muchas veces no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Partiendo de ese principio de que no es nada voluntario, ¿sabes? Entonces realmente ese drama, pues se ha vivido y se sigue viviendo en la actualidad, desgraciadamente, ¿no? Ellos concretamente van a tratar del exilio de los republicanos españoles y, bueno, en el caso de Lorena también de los republicanos chilenos en México, ¿no? Son muchos los episodios de exilio que ha habido a lo largo de la historia y actualmente estamos viviendo uno de ellos, ¿no? Estoy seguro de que escucharlos os va a interesar mucho. Jaume Camps Girona es profesor de historia, doctor en historia, y actualmente trabaja también en el proyecto Spiner, coinciden los dos en el proyecto, y deciros que ambos, bueno, el proyecto pertenece a la Universidad de Tarragona, Rovira i Virgili. Entonces, encantada de recibirles, siempre es un placer, y bueno, solo os deseo que escuchéis y oigáis, ¿no? Las dos cosas para aprender. Pues muchas gracias. A vosotros. Bueno, primero de todo, gracias a vosotros y a vosotras por invitarnos. Es un placer estar aquí, en el Instituto Padre Feijóo, y deseamos que escuchéis, pero deseamos que también participéis. Es decir, os voy a lanzar algunas preguntas. Y necesito saber un poco qué sabéis para... A ver qué. La primera. Hablamos de Rot Spania. ¿Qué crees que es? ¿O qué son? ¿O quiénes son? ¿Qué os viene en la cabeza? Los rojos. ¿Qué rojos? Uno de los dos bandos que había. Vale, ¿de dónde? España. En España. ¿En qué momento? La guerra civil. En la guerra civil, es decir, los republicanos españoles que estaban en la guerra civil. Pero es una palabra alemana. ¿Y por qué los alemanes les dicen Rot Spania a estas personas? ¿Por qué creéis? Es decir, se los encuentran no en España, se los encuentran en otro sitio, en Francia. ¿Por qué creéis que los llaman así? ¿Qué papel tiene la Alemania nazi en la guerra civil? ¿Qué papel juega? Ayuda al bando de Franco, es decir, tiene un papel clave para la victoria del bando de Franco. Igualmente que la Italia fascista de Mussolini. Por lo tanto, os explicaremos la historia de estos Rot Spania. Estas personas que son capturadas por los alemanes, por los nazis, y como conocen, es decir, se sorprenden porque dicen, ostras, si hablan aquel idioma que hablaban en la península ibérica, ¿cómo se llaman en Rot Spania? Rojos españoles, como los demonios, los diablos, despectivamente. Vosotros debéis pensar, ostras, nos hablaron una historia de hace 80 años, pero es que el exilio, como os han dicho, está presente en nosotros. Por ejemplo, Claudine es hija de exiliados y no vive en España. Por lo tanto, el exilio tiene consecuencias. Rocío es hija de exiliados chilenos, de Salvador Allende, y es exiliada. Es verdad, ella, en el exilio chileno, de Salvador Allende, después del golpe de Estado de Augusto Pinochet. Por lo tanto, el exilio, la historia tiene consecuencias en la actualidad. Y de aquellos polvos, estos lodos. Pues bien, nuestra historia empieza en el año 36, golpe de Estado de unos militares que se sublevaron contra el gobierno de la República, gobierno elegido democráticamente, como vosotros sabéis y vosotros sabéis. Y claro, ¿qué pasa? Como también sabéis, la República iba perdiendo la guerra. Claro, la ayuda militar de la Italia fascista
y de la Alemania nazi fue clave para la victoria de Franco. Y eso provocó que en enero de 1939 unas 500.000 personas tuvieran que cruzar la frontera, en el caso de Cataluña, la frontera de los Pirineos en el caso de Cataluña, y entrar a Francia. Sí, nosotros siempre tratamos de hacer una referencia más o menos actual. Entonces, imaginaros que 500.000 personas, todo Gijón, todo Oviedo, desaparecen las personas, totalmente. No hay una sola persona que se queda porque tiene que salir a la frontera, tiene que salir a Francia. Uno lo piensa así y realmente pues, es tremendo. Dos ciudades como estas, la gente desaparece, niños, ancianos, mujeres, hombres, todo. Muchísimo. Es tremendo, sí. Vale, ¿qué creéis que es? Es decir, vosotros cuando pensáis en la palabra refugiado, ¿qué os viene a la mente? Es decir, ¿qué caracteriza a un refugiado? ¿Qué creéis? Persona que no está en su país, en su casa. Perfecto, idea número 1. ¿Voluntaria o involuntariamente? Involuntariamente. ¿Por qué? ¿Qué le puede pasar si se queda en su país? Que puede tener consecuencias, ya sea su vida o estar encarcelado. Por tanto, estas personas cruzan la frontera de forma involuntaria, huyen. Y si vosotros os pasara esto, ¿qué os gustaría cuando fuerais recibidos en otro país? ¿Cómo queríais ser tratados? Bien, es decir, comida, alojamiento y después trabajo. Es decir, poderte ganar la vida para sobrevivir pese al trauma de tener que irte de tu casa. Pues bien, la historia no fue así. En el año 39, cuando estas personas cruzan la frontera, son adecuadas en playas. Por ejemplo, en Argelès-sur-Mer, en una playa, los dejan allí. Una playa que quiere decir, en enero del 39, que hacía mucho frío, en una playa donde el aire estaba helado, donde algunas veces en el principio tenían que beber el agua del mar, porque no había agua, después tenían que filtrar un agua que era la misma que se mezclaba con los orines, se tuvieron que construir sus barracones, hasta que después adecuaron un poco la situación, pues estas personas tuvieron que sufrir esto. ¿Por qué? Porque desde la prensa conservadora salió una palabra, que es indesirables, indeseables. Claro, llegan 500.000 personas, se ponen las manos a la cabeza y dicen, no podemos aguantar tanta gente. Pues ¿cómo los vamos a hacer que no los aguantamos? Pues, perdonad esta palabra, y no he dicho que la diré, puteándolos. ¿Qué quiero decir? Más condiciones, separar familias, es decir, mujer y hombre separados y niños también. ¿Y qué haces tú? Pues querrás ir a tu casa. Pero claro, irse a su casa es que te esperan aquí la justicia de posguerra, es decir, la injusticia de Franco. Pese a haber participado, pese a no haber participado en la guerra, pese a ser militante, pese a no ser militante. Y claro, esta gente, en el año 39, serán adecuados aquí, las condiciones un poco mejoran, pero, como todos y todos sabéis, el 1 de septiembre de 1939, ¿qué pasa en Europa? Estalla la Segunda Guerra Mundial. Hitler invade Polonia. Pese a que la República había dicho, la guerra de España, la guerra civil española será la primera guerra de la Segunda Guerra Mundial, nadie le hizo caso a la República, las democracias occidentales se giraron para atrás, pero pasó lo que tenía que pasar, la Segunda Guerra Mundial. Claro, en el caso de los españoles, demócratas, convencidos, idealistas, de piedra picada, pese a estar en condiciones infrahumanas, deciden dejar las palas, es decir, el trabajo que estaban haciendo en Francia, para coger el fusil, para luchar contra los nazis, es decir, el enemigo que habían luchado en España. Y aquí, ellos y ellas participan pues, en las batallas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ante la ocupación nazi de Francia. ¿Vosotros habéis visto la película Dunkerque? ¿Os suena? Dunkerque, esa ciudad portuaria, pues esta película la podéis ver, está muy bien. Os explicará la historia de estos soldados que evacuaron, ingleses, franceses, pero no explica la historia de los españoles que dejaron allí, por ejemplo. Es decir, evacuaron a todo el mundo, menos unos cuantos españoles que fueron capturados por los nazis. O los españoles también lucharon hasta el último momento en la línea Maginot contra la ofensiva de Hitler. Tenéis que pensar una cosa, Francia cayó en 10 días. Por tanto, algo pasó. Es decir, el gobierno francés, claro, había pasado la Primera Guerra Mundial, que había sido muy dura, y dijo, pues, ya basta de guerras.
como cayó ante el gobierno de Hitler, pues se partió el país. Pasa. No, calma, que tengo 2 vídeos. Ah, vale, sí. Ahora pondremos un vídeo. Un segundo. Él va... Sí, yo disparo. Dispara. Vamos un poquito para atrás. Ah, vale. Un poquito. En México hicimos una... Yo salí exiliada a México, me quedé en México 30 años. Hicimos una recopilación de testimonios de mujeres. Estas mujeres habían salido desde Cataluña y cuentan, es muy breve, cuentan un poquito cómo salieron de Cataluña, cómo llegaron a la frontera. Uy, no se oye. Pero sí se oía antes. Sí, ¿no esté parado el sonido por aquí? Ahora lo que no tienes que se apagó esto por Ah. inactividad. Ah, vale. A ver. Espera, que tengo que... Ahora ya debería de disponer. Espérame que ahora tengo que ponerlo en... Tengo que empezar a... Bueno, mientras tanto, para si... ¿Por qué crees que es importante el testimonio de estas personas? Vale, es importantísimo esta la idea, no repetir los sucesos que pasaron, pero además, ¿por qué? Es decir, vosotros sabéis, ¿Lo pongo? os lo Llegó un cuentan. momento en que Y ahora, ya todo el continuamos. mundo tenía que irse o quedarse. Y salimos a Francia por el Pirineo. Nos echaba una pelota. Así nos hizo caminar 26 kilómetros. Porque además yo llevaba un bebé que era mi hija. Y a cada rato tenían que irse a las cunetas porque estaban bombardeando y la metrallando. Y de ahí fuimos hasta la frontera, durmiendo en la carretera, durmiendo en el baño de una casa abandonada, porque éramos tantos. La gente empapada, la gente sin comer, con frío, niños, personas mayores. Yo lo que vi ahí nunca se me olvida. Tenéis que pensar una cosa, cuando esta gente sale hacia la frontera, iban caminando en carretas, algunos se podían ir en coche, los bombardearon, se iban muriendo en el camino, hacía un frío de los peores que hubo en Europa. Entonces, claro, realmente fue una tragedia, los niños algunos se perdían, era tremendo. Cuentan una historia de una chica que salió de 4 años desde Barcelona, eran de Tarragona, ella y la madre, y contaba la hija que le quedaba la mano morada de la desesperación de la madre de no soltarla. La cogía de la mano y no la soltaba, entonces le hacía moratones en las manos de la desesperación de la madre para que no se le perdiera a la niña. ¿Sí? A ver, que esto... ¿No? Otra vez no. Ahí está. Pero bueno, esto creo que ya lo... En este caso, el testimonio lo que os permite es, digamos, crear una contranarrativa a la historia oficial. Es decir, claro, si tú lees la prensa francesa, pues se hablaba de invasión, de indeseables, y el testimonio te explica a esta mujer que era una niña que no eran ni demonios, ni eran indeseables, ni estaban invadiendo nada. Por eso el testimonio es importante, porque nos permite reconstruir esta historia más allá del documento. Los nazis, después cuando hablemos de los campos de concentración, ponían un número a la persona para que no fuese, yo soy Jaume Camp Girona, pues mi número ya no soy Jaume Camp Girona, soy el 4327. No tengo ni pelo, porque me han rapado, no tengo ni ropa, es decir, te deshumanizan, te hacen desaparecer, ya no eres nada. Por lo tanto, el testimonio, su recuperación es vital, porque nos explica, más allá de la narrativa oficial, más allá de lo que se intentan poner la dictadura, la historia de verdad, la que vivieron ellos y ellas, la que sufrieron ellos y ellas. Por eso también es importante escuchar su historia. Y si quieres poner también el otro. Ahora voy a poner un vídeo, si logro que se ponga, que es sobre... Son dos hermanas, hijas del alcalde de Avilés durante la República, y tuvieron que salir a Francia, estuvieron 2 años en un campo de concentración siendo niñas, y después fueron a República Dominicana y después ya tuvieron su residencia permanente en México. Pero
algo pasa con este ordenador. Bueno, la tecnología pasa esto, ¿no? Sí, sí, es la normal. tecnología es así. Sí. Sí. Ahí está. Pues aquí en España es la Francia. Estuvimos en una especie de Vale, ahora explicar un poco esto. Bueno, después... casi un año. Es que ya te saltaste hasta Y luego ya Sí, bueno, fuimos explicaré esto grabando del alquiler. Sí, sí. boletos para ver Esta una pasa mesa. directamente, ¿vale? ¿Cómo? Sí, tú me pones directamente aquí, vale. Pues después, no, porque os voy a decir una cosa, porque vale, antes que se sepan que es una TT tampoco. Ok. Nos daban un montón de casos y ahí. Llevábamos 2 años en el refugio, con una taza y un plato de aluminio roto, todo despachado, con gusanos en la sopa. Bueno, tengo que hacer esto así un poco... Sí. ¿Dónde está? Aquí. No. Sí, La línea bueno, más- aquí. Sí. Bueno, claro. Espera. Aquí. Pues como los españoles habían luchado, claro, contra los nazis en el 40. Y como os he dicho, pocos días cae Francia y el armisticio dice, se va a dividir el país por la zona ocupada, directamente controlada por los nazis, y la zona libre del gobierno Vichy, del mariscal Pétain. El mariscal Pétain, ultraconservador, hombre forjado en la Primera Guerra Mundial, tenía unos condicionantes. Es decir, si los nazis pedían gente, los tenía que dar. Primero, los brigadistas internacionales, aquellos que habían luchado con la República en la Guerra Civil como voluntarios, jóvenes de 16, 17 años tenéis vosotros, pues jóvenes quizás de algunos de vuestra edad, que fueron a luchar por la República, por la democracia, contra el fascismo. Pues tenían la obligación de enviárselos a los alemanes para que los encerraran en campos de concentración que existían en Alemania. Y a los españoles, pues ¿qué pasa? Pues son apátridas. ¿Qué quiere decir una apátrida? ¿Qué creéis que es una apátrida? Y el nombre, la palabra lo dice en sí mismo. Apátrida. No tienen patria. Vosotros ahora sois españoles y españolas, por DNI, pam. Y si vais a cualquier país os pasa algo, pues intentáis que la embajada os ayude. Pero claro, ¿qué pasa? Son apátridas, no tienen nadie que les dé cobijo. No tienen un gobierno que les ayude. Por lo tanto, están a merced de lo que pueda pasar en Vichy o en la zona nazi. Pues el gobierno español los dejó de lado. Cuando avanza la Segunda Guerra Mundial... Sí, pasa al siguiente. Puedes pasarla a Toti, después ya iremos a los campos. Vale. Perfecto. Aquí. Cuando avanza la Segunda Guerra Mundial, en el año 41, la Alemania nazi tiene el objetivo de conquistar la Unión Soviética frente al este. Claro, la Unión Soviética es un territorio muy vasto, muy grande. Y esto no es fácil. Y dicen, pues bueno, en la costa atlántica, es decir, desde Hendaya hasta Noruega, construirán un muro. Un muro que los ingleses dijeron que era la construcción más grande desde el muro de Adriano. Bueno, los ingleses son muy suyos, ¿eh? Es decir, todo se compara con algo suyo. Pero bueno, era más grande que el muro de Adriano. Y que necesitan mano de obra y que utilizarán esclavos y esclavas, mayoritariamente. Pues empiezan a coger españoles y los envían a trabajar a estas empresas. Estas empresas que construyen el muro atlántico, es decir, bases de submarinos, búnkers, hospitales subterráneos, todo para evitar la invasión aliada, que no la evitaron. Es decir, en el 44 los aliados entraron. ¿Para qué también? Porque Estados Unidos había entrado en la guerra. En el caso de los españoles, claro, las condiciones variaban. Algunos estaban mejor, pero sobre todo muchos estaban muy mal. Trabajar en una base de submarinos en medio de polvo, de cemento, soldando sin ninguna protección, es inevitablemente que te pase algo. Y claro, muchos morían y desaparecían. Por ejemplo, en las Islas del Canal, un territorio británico entre Francia e Inglaterra, pues los que se morían los tiraban al mar para que se los comieran a los peces, o los enterraban en medio del cemento. Por lo tanto, las condiciones son muy malas. Y estas personas que estamos hablando aquí, que fueron trabajadores forzados por los nazis,
¿Creéis que son víctimas del nazismo, sí o no? ¿Quién cree que sí? Podéis levantar la mano, ¿eh? Es una encuesta así rápida. ¿Quién cree que no? Mucho anarquista, ¿eh? Que no vota. Pero bueno, es decir, pues no lo son, mesdames et messieurs. ¿Por qué? Porque el gobierno español no los considera víctimas del nazismo aún hoy. Es decir, aún hoy, estas personas que trabajaron por los nazis de forma involuntaria, perecieron muchos, o murieron o tuvieron consecuencias toda su vida, o unos no pueden volver nunca a España, no quisieron volver, aún no son consideradas víctimas del nazismo en el Estado español hoy, 2022. Pese a que Alemania os considera víctimas del nazismo desde el 74. Por tanto, también tenemos un deber democrático que es recordarlos. Recordar su gesta y su historia. Sí, ¿A dónde bueno, quieres ir? pongo los campos de ¿Los concentración. campos de concentración? Claro, pero la gente, si tú eres un miembro del Partido Comunista y te coge la TOC, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué quieres hacer? ¿Ir a trabajar perfectamente con los nazis? No, quieres escaparte. Claro, muchos escapaban. ¿Y dónde se alistaban? En la resistencia. Los españoles tuvieron un papel destacadísimo e importantísimo en la resistencia contra los nazis en Francia. Muchas zonas de la parte sur de Francia fueron liberadas por los españoles y españolas. Pero claro, cuando muchos eran capturados, los enviaban a los campos de concentración. Los campos de concentración como Mauthausen, vosotros sabéis qué fue Mauthausen, ¿no? La cantera, las piedras, las escaleras. Pues Mauthausen era un campo de barracones de madera, que por desgracia lo tuvieron que construir españoles y españolas. El primer tren que sale de Francia hacia Mauthausen, con 927 personas, son los que construirán Mauthausen. Los españoles fueron obligados a construir Mauthausen para este campo tener españoles y españolas. En Mauthausen, vosotros sabéis el horror, el dolor, pero vosotros sabéis que la empresa Continental, Siemens, Volkswagen, Hugo Boss, todas las empresas se enriquecieron gracias a los campos de concentración. ¿Por qué? Porque fueron vitales para el esfuerzo bélico, es decir, fabricación de armas, cañones, aviones, motores, productos de construcción para las defensas, y esto fue vital. Sí, ropa de vestir. Y esta gente tuvo que trabajar hasta el último día en estos campos. Claro, en el principio, por ejemplo, en Mauthausen había Gusen y morían el 60% de los españoles. Es decir, 6 de cada 10 morían en Gusen. Y claro, los nazis se dieron cuenta que esto era un problema. Pues ¿qué hicieron? Mejorarlo. Mejorar las condiciones para no tener tantas muertes y así aguantar la gente para que trabajara en el esfuerzo bélico alemán. Pero claro, los españoles que hacían sabotajes, por ejemplo, había una hija, no me acuerdo el nombre, nos explicaba que su padre trabajaba de mecánico, pues que hacía, pues hacer cosas en los tanques para que estos tanques saboteados no tuviesen la vida que creían que tendrían. Es decir, dentro del campo también había la resistencia. Los españoles se organizaron para sobrevivir, es decir, si querías sobrevivir en un campo, tenías que tener una red de resistencia y colaborar con los otros. Es decir, la solidaridad, el internacionalismo y la amistad eran claves para supervivencia dentro del horror del infierno nazi. Y sabemos todos y todas los campos de los hombres: Mauthausen, Gusen, Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, los montones. Pero también hay otra historia. Sí, sí. Ahora vamos a ver la historia de las mujeres, que fue relativamente diferente por las características de solo ser mujeres. Ravensbrück fue un campo exclusivo para mujeres, en las cuales hubo 130.000 prisioneras ahí, de las cuales 400 eran españolas. Una de las primeras mujeres que llegó fue Olvido Fanjul, que yo supongo que han oído hablar de ella muchísimas veces. Ella llegó de... ¿No? ¿Nadie? Bueno, ella era de aquí de la Calzada, o sea, trabajaba en una fábrica textil. Sí. ¡Wow! Pues trabajaba aquí. Madre mía, eso sí que me emociona. Sí. Bueno, ella trabajaba ahí. Y en el 1937 ella se fue con niños evacuados desde el Musel, salió hacia la Unión Soviética. Los niños eran muy pequeñitos, había casi bebés que tenían 1 año y algo, 2 añitos, hasta adolescentes.
y ella junto con profesores y con cuidadoras, pues llegaron a la Unión Soviética, ya tenían ahí una casa especial para los niños y para que ellos estuvieran ahí. Los nazis invaden la Unión Soviética. Olvido se había casado con un militar soviético, del ejército soviético, Dmitri, quedó embarazada, tienen un bebé y a ella la toman presa, la encierran en una cárcel de Tallinn y ahí le quitan al bebé, los nazis. Le quitan al bebé y poco después la trasladan a Ravensbrück, que fue uno de los primeros campos de concentración. Ahí entró en una depresión tremenda, no quería comer, porque imaginaros, bueno, lo que significa que te quiten a tu bebé cuando tu marido o tu pareja no sabes absolutamente nada de él porque desapareció, hasta ahora no se sabe absolutamente nada de él, y del niño tampoco. O sea, la familia ha buscado y es imposible saber, imposible encontrarlo, no hay forma de encontrarlo. Lo que hacían las mujeres en Ravensbrück, mujeres de todos lados, ella tenía amigas de Checoslovaquia, amigas polacas, eran todas, crearon una unión muy fuerte emocional porque es la única forma de sobrevivir. Los humanos necesitamos sobrevivir a costa de lo que sea. Y entonces lo que hacían estas mujeres para ayudarla, le daban trocitos de mantequilla, la obligaban a ponérselo en la boca para que no se muriera de desnutrición. Y así lograron que saliera poco a poco adelante. Bueno, en Ravensbrück lo que pasaba es que al ser un campo de concentración de solo mujeres, hicieron una especie de experimentos científicos, bueno, hicieron experimentos de todo tipo científicos, amputaban miembros, por ejemplo, a las mujeres y las dejaban que se gangrenara para ver cómo reaccionaban, les ponían virus, les inyectaban virus, hacían realmente cosas siniestras. Y había otra vertiente, otra parte de prostitución. A las mujeres más jóvenes se las llevaban a los cuarteles de las SS y ahí pues llegaban a morir entre enfermedades y estaban exhaustas y hacían, ya podréis imaginar lo que hacían los nazis con ellas, ¿no? Entonces había como estas dos vertientes. Había también una cámara de gas después. Había muchas mujeres con niños, a los niños un poco débiles los exterminaban. Bueno, yo creo que esa es una cosa que un poco todos conocemos de los nazis, ¿no? Ellas también tenían que trabajar obligatoriamente, eso era una cosa, y trabajaban en la Siemens. Olvido estuvo trabajando en la Siemens en una parte de soldaduras. Había gente en la Siemens que no eran trabajadoras forzadas y ellas sí tenían protección, las que estaban contratadas, pero los trabajadores forzados no. Ella, Olvido, soldaba material bélico sin ningún tipo de protección, lo que le provocó unas heridas y una pérdida de visión de uno de los ojos, y para siempre, eso sí no tuvo. También estaban en tareas agrícolas, trabajaban en fábricas textiles y en electrónica, o sea, todo lo que el gobierno alemán necesitaba, la mano de obra esclava, pues tanto de mujeres como de hombres era utilizado. Las 400 mujeres exiliadas, aquí hay unas pequeñas citas de 3 mujeres, de María Roques, que fue enviada en febrero del 44, de Olvido aquí hay muchísima literatura, porque realmente es una historia tremenda. Si podéis leer algo de ella, es desgarrador. Y bueno, ¿y los hijos? ¿No han venido para acá los hijos? Los hijos, es que luego vamos a hacer el paseo, los hijos van al paseo. Ya, vale, ¿van ellos también? No, por eso es que como a otros colegios han ido, a otros institutos han ido, pensé que habían venido para acá.
Neus Català, que yo creo que entre todas es la más famosa porque escribió un libro, y después les voy a decir una frase que realmente es entre las olvidados, que son los Royal Spaniel, las mujeres son las olvidadas de los olvidados. O sea, nadie se acuerda de las mujeres, incluso hay investigadores que hay una poca línea de investigación sobre las mujeres que trabajaron forzadamente en los campos nazis. Las mujeres creaban, los hombres también, pero yo me voy a centrar en las mujeres, creaban estrategias para sobrevivir. Estas estrategias normalmente pues, son emocionales, ¿no? Se creaban lazos como si fueran hermanas, madres e hijas, y Rosa Calvo, que no sé si sigue por ahí, No, se ha ido, ha marchado. él escribió uno de los libros donde cuenta la historia de Olvido, pues es muy, es como muy lógico que esa necesidad que tienen de tratar de mantener una vida normal, entonces, dentro de lo que cabe. Festejaban cumpleaños, festejaban la Navidad, festejaban eventos. Los nazis muchas veces ponían en las noches música fuertísima para que no pudieran dormir, entonces ellas lo que hacían era levantarse y cantar sus canciones para abstraerse un poco de la situación. Hacían obras de teatro, estudiaban las que podían, les enseñaban a los niños a leer y a escribir. Cuentan algunos niños que entrevistamos en México, que las madres y los padres tenían la obsesión de que los chicos estuvieran escolarizados. Era una obsesión. Entonces les daban clase de todo el día, porque claro, en el campo de concentración los niños no hacían nada. Entonces tenían que tener una rutina y era una obsesión de que tenían que aprender francés y las nociones mínimas de escritura, lectura, aritmética, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, realmente las estrategias que crearon ellas, los lazos emocionales duraron hasta que se iban muriendo. Hay cartas de olvido con sus amigas checas, pues hasta que alguna moría, ¿no? Y la familia tiene esas cartas escritas, que la verdad es que son muy, muy impresionantes. Bueno, el fin de la Segunda Guerra Mundial, que tú ya te lanzaste a hablar sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Sí. ¿Y qué pasa? Que también existe el problema. Finaliza la Segunda Guerra Mundial, liberan todos los campos de concentración, ¿y dónde se van los españoles? Los españoles no pueden volver a España porque la represión es brutal, son apátridas, no los reconocen como españoles, y ellos habían salido de Francia. Incluso, por ejemplo, Olvido estaba en las listas como si fuera soviética, porque ella la tomaron presa en la Unión Soviética. Así que los que venían de Francia pues eran como franceses, pero los franceses tampoco los reconocían. Al final lo que pactaron fue que todos los españoles regresaran a Francia, y ahí lograron un poco más o menos empezar a rehacer sus vidas, y la mayoría se quedó allá. Yo creo que volvieron algunos, cosa que en la época de los 60 les produjo también muchísimos problemas, porque aquí había mucha represión, no les daban trabajo, estaban marcados, sobre todo la gente de los pueblos, los rechazaban, los amigos de toda la vida ya no querían saber nada de ellos por miedo. Entonces, bueno, era una situación realmente difícil. Entonces, mucha gente se quedó. No hablo de los que se fueron a América, porque los que fueron a América llegó un momento en que simplemente no estaban en campos de concentración, allá pudieron hacer sus vidas relativamente normal, como las hicimos nosotros después, los exiliados chilenos, que bueno, vas teniendo una vida normal, ¿no? En Latinoamérica fue muy fácil en ese sentido, en comparación con lo que vivieron los exiliados en Europa. Bueno, en 1950 se crea la Unión Europea, y en el 57 se firma el Tratado de Roma. De lo que se trataba de la Unión Europea era defender, a costa de lo que fuera, entre comillas, la paz en Europa. Y también había que reconstruir Europa. Y para eso
también se firmó un tratado en que el acero y el carbón iba a ser propiedad de todos los países europeos para poder levantar un poco el continente. Los valores originales de la Unión Europea son estos. Y es importante recordarlo porque son los valores originales. Se fundamenta en los valores de respeto, dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a las minorías. Pues habría que preguntarse si estos valores siguen vigentes. Los valores originales obviamente han cambiado porque han pasado muchos años y los valores de la sociedad van cambiando, pero yo creo que los fundamentales pues deberían seguir. Y mi pregunta al final, bueno, esto es una cosa que ya hemos ido contando un poco, el estudiar el trabajo de las mujeres. Ha sido difícil, los datos de las mujeres es difícil encontrarlos solos, generalmente están unidos a niños y ancianos. Visibilizar a las mujeres es un trabajo muy difícil que los historiadores y muchas maestras y maestros como Enriqueta y Rosa, por ejemplo, se han dedicado a trabajarlo mucho y es difícil porque no hay datos suficientes. Yo he estudiado también el exilio español en México y siempre van unidos, las mujeres con los niños y con los ancianos. Entonces no podemos saber exactamente cuántas mujeres había, cuántos ancianos había, es complicado eso. Y aquí está la frase de Neus Català que les decía, que dice: los deportados españoles son los grandes olvidados de esta historia y nosotras somos las olvidadas de los olvidados. Cosa que es tremenda. Y bueno, yo siempre pongo esto como una reflexión, no para que me digáis o debatamos aquí, que si tenemos tiempo se puede hacer, pero sí como para pensarlo, ¿no? ¿La sociedad actual tiene conciencia del pasado reciente? ¿Realmente tenemos conciencia de lo que pasó hace 80 años, hace 70 años? ¿Los valores que se plantearon en la firma del Tratado de Fundación de la Unión Europea siguen vigentes? ¿La desmemoria europea del antifascismo, realmente tenemos desmemoria? ¿Nos acordamos, tenemos conciencia de todo lo que pasó? ¿Se puede volver a repetir? ¿Qué pasa con los emigrantes? ¿Hacemos nosotros algo, por lo menos estar en desacuerdo con lo que pasa con las pateras, con todas estas? Es complicado, lo dejo ahí como para... Sí. Bueno, y eso es... Hay un pasaje en el año 44 un periodista soviético entrevistó a un soldado nazi, un joven, tenía unos 20 años, y le preguntamos a un alemán capturado cómo acabaron 6 millones de personas inocentes y nos contestó: son judíos, son negros, son pelirrojos, su sangre es diferente. Y él reflexionó después: todo esto empezó con bromas estúpidas, con gritos de niños por la calle, con señales e indicaciones, y aquello nos condujo a Majdanek, Bayarm o Treblinka, a fosas comunes llenas de cadáveres de niños. Es decir, todo lo que empezó con señalar al diferente, al que no es igual que nosotros, como chivo expiatorio, llevó a Europa a 6 millones de judíos muertos, a 4 millones de españoles en Mauthausen, a 26 millones de soviéticos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, es decir, a un gran desastre mundial. Por eso es importante, como ha dicho Rocío, no tener conciencia de este pasado, que no solo ha pasado 80 años, es decir, vuestros abuelos, vuestros bisabuelos lo vivieron. Por eso es importante recordarlo. Y que vosotros, como embajadores de la memoria, también lo expliquéis a los otros. Por eso, no sé. A ustedes. ¿Queréis hacer alguna pregunta, chicos? Estos días, si os fijáis por las calles de la calzada, puede que veáis, además de las conchas estas del Camino de Santiago, que sabéis que pasa por la Avenida de la Argentina, a lo mejor veis en el suelo un nuevo tipo de marca que es un cuadrado de bronce en el que aparecen el nombre de personas y pone debajo exiliado en
nazi exiliado en la Unión Soviética y después deportado en Ravensbrück, Buchenwald o Mauthausen. Y también si murieron o no en esos campos. En la calzada hay 5 de estas marcas ya, porque hay 35 gijoneses y gijonesas que pasaron por los campos de deportación, y solo en el barrio, en la calle Perú hay 2, al lado de la calle Oriental hay 1, que era la casa de Olvido Fanjul, en el camino siempre lo digo mal, el camino del Lucero al lado de la playa hay otro, estamos al lado de la playa de la Royal, que es donde está el monumento de los niños de la guerra, es decir, es en vuestro barrio donde pasaron todas estas cosas, y lo vais a ver y os lo vais a encontrar. Si os fijáis un poco y miráis para el suelo, que vais así que también no da mucho problema, seguro que los vais a ver, y esto es gente que estaba aquí a nuestro alrededor hace 80 años, que nacieron en vuestro barrio y que tuvieron esta vida. Y también estamos en un instituto en el que hay personas que están viviendo en refugio. Sabéis que tenemos 2 alumnos ucranianos que llegaron hace poco al centro como refugiados de una guerra que está pasando. Y sabéis que muchos de vuestros compañeros vienen de otros países, algunos de ellos somos esta comunidad. Entonces, bueno, pues para entender un poco qué significa esto en nuestro contexto. No sé si queréis hacerles alguna pregunta. ¿No? Hay un alumno que no se va a atrever a hacer la pregunta y si no te importa la hago yo. Por supuesto. Él me comentaba, estuvimos viendo el fotógrafo Boy, que estuvo ahí, y quería saber si las fotografías que él hizo os ayudaron a vosotros a seguir una línea de investigación, porque de hecho una de ellas, la final, cuando están ahí la bandera donde ponen los saludamos antifascistas españoles, es precisamente de él. Claro. Entonces él, como fue tan importante para los juicios de Nuremberg, el chico que nosotros hablamos sobre ello en clase, pues me preguntó, no se atreve, que es una persona muy cortada, y si no te importa, te traslado la pregunta que la quiero hacer. ¿Yo? Bueno, claro, lo que os he dicho, las fuentes primarias son básicas para el estudio de la historia, es decir, fotografías, documentos, testimonios. Y claro, las fotos de Frances Boix permitieron documentar en los juicios de Nuremberg lo que pasó, porque claro, ¿qué hacían los nazis cuando se iba a intentar quemar toda documentación? Se ha salvado poca cosa. Y claro, Frances Boix hizo muchas fotos sobre aquellas cosas, pero hay una intrahistoria con Frances Boix. Frances Boix no fue el único fotógrafo de Mauthausen. Hay otra persona que fue el olvidado fotógrafo de Mauthausen, un chico de unos 20 años tenía, que hizo fotos con Frances Boix. Pero Frances Boix era Partido Comunista y tuvo siempre la fama, y este chico pasó al anonimato, y no tuvieron buena relación. Pero claro, las fotos de Frances Boix como del otro son claves, básicas, para saber qué pasó, porque se pudo documentar en los juicios de Nuremberg los crímenes nazis y poder juzgar a los criminales de guerra. Sin estas fotos, era una palabra contra la otra. ¿Por qué? Por ejemplo, yo os he hablado de la TOT. ¿Y qué hicieron las empresas alemanas en el 46? Pues los juicios de Nuremberg dijeron, no, nosotros no somos culpables de tener esclavos. Fue el régimen nazi que nos obligó a tener esclavos, aunque nosotros los tuvimos. Y pese a que se beneficiaron, claro, era su argumento. Por eso, tener documentación, tener las fotos, tener testimonios fue clave para condenar a estas personas que habían colaborado con la maquinaria nazi. Es básico. Y, por ejemplo, si vosotros queréis investigar sobre deportados, hay el archivo Arosen, que es abierto a todo el mundo, donde podéis ver las fichas de los deportados y deportadas y los documentos que se han conservado. Es decir, podéis reconstruir historias a partir de allí. Y gracias a estos documentos podemos saber dónde estuvieron, qué les pasó, qué número tuvieron, qué destino final tuvieron, si fueron liberados, si no fueron liberados, cómo eran, qué trabajaban, dónde vivían. Sí, y tener coincidencias también, que eso nos ha pasado un poco a nosotros. Ves una foto o ves un documento y entonces sabes que 2 personas estuvieron en el mismo lugar, en la misma época, y eso también es muy importante porque vas relacionando a la gente. Eso también para nosotros es fundamental, porque a partir del testimonio de uno, documentos de uno, sacas una historia paralela de otra persona. Nosotros estamos haciendo una página web y lo que vamos a hacer, vamos poco a poco porque somos los que somos y el tiempo es el que hay, vamos a hacer una línea del tiempo con todas las biografías que tenemos, porque hay muchas coincidencias. Entonces, claro, eso es muy importante para nosotros porque las historias se van cruzando y sacas información de uno, de otro y complementas las historias. Y entonces, para nosotros es fundamental. ¿Cómo decimos en catalán? ¿Alguna pregunta más?
profes no tienen ninguna pregunta. ¿Puedo preguntar en cámara? Por supuesto, Hombre, por favor. faltaba más. Un pequeño apunte, a ver si es así o me lo puedes explicar. ¿Los valores que plantearon la firma del Tratado de la Unión Europea siguen vigentes? No, yo digo que no. Esa pregunta que tenéis ahí, habláis de fundación de la Unión Europea como Unión Europea, es decir, No, en 53. En 53 se funda la Comunitat La Econòmica del Carbón y Acero, Sí, futura fue- Unión fue- Europea. Valores Sí. no había muchos. No, es decir, hay una cosa que se quiere, que os lo ha explicado ella, es intentar evitar crear un macroorganismo internacional, es decir, una institución internacional, para evitar dos guerras. Europa había sufrido las dos grandes guerras y se querían evitar. Y se crea esta primera organización que después será la Unión Europea. Claro, nosotros como ciudadanos críticos y vosotros como ciudadanos críticos que sois y críticas, ¿creéis que se cumplen estos valores? No. Es decir, todos vosotros, si leéis la prensa, lo veis. Refugiados en los campos de Lesbos, las concertinas de inmigrantes, la guerra de Ucrania, la crisis, cómo afectó a algunos países más que otros. Por lo tanto, ¿esto qué implica? Que es decir, que se ha creado una cosa, pero tenemos que ser críticos ante esta cosa. Es decir, Claro. exigir, como ciudadanos, la defensa de los valores y de la democracia. Es decir, no podemos decir todo que sí, porque todo que sí no es bueno para la sociedad. Por eso tenemos que reflexionar críticamente, ¿no?, sobre si estos valores se respetan o no se respetan. Y por eso también queremos un poco decir, ostras, ha pasado 80 años, pues que estamos repitiendo la historia de estas personas, cómo son tratadas las personas que llegan de guerras, que se huyen como refugiados, refugiadas, Y el rechazo de la sociedad que pasa Sí. con el resurgimiento, por ejemplo, de la ultraderecha, pero es mucha gente vota a la ultraderecha no porque tenga una conciencia de que yo soy, no, sino porque la gente va asumiendo unos valores o el rechazar al emigrante porque es emigrante, decir que es ladrón porque es emigrante, o sea, hay muchas cosas que Sí. En los españoles en el año 39, cuando estaban cerrados los campos, claro, para los franceses eran los indeseables. Y explicaban los mismos españoles que cuando venían al domingo, claro, el domingo era fiesta, era una atracción ir a ver a los campos a estos españoles. ¿Qué pasaba? Que cuando los veían, los franceses decían, ostras, si sois personas normales, como nosotras. Es decir, eran niños y niñas como ellos y ellas. No eran los indeseables, los demonios, los no sé qué. Pues esto está cambiado. Pero como os explico esta historia de los refugiados, yo soy experto en colonialismo. En Europa, hace 90 años, había zoos de personas humanas. En Bélgica había personas que estaban encerradas en zoos y enseñadas al público. Por eso, es decir, no ha pasado tantos años de estas cosas. Por eso tenemos que ser conscientes del pasado que nos ha precedido. Porque vosotros al final sois personas que también, vuestras acciones del presente serán el pasado para otros y marcaréis su futuro. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de estas cosas, de lo que hacemos en nuestra actualidad. Y no sé.